Bueno, creo que estamos en contacto con Alexis Dritzos. Alexis, ¿estás allí? Sí, ¿cómo estás, Mario? Buenas tardes. Bien, Hola, ¿qué bien. tal? Escúchame, Alexis. Tu apellido hay que hacer un curso para nombrarlo Es correctamente. complicado, Y miré que son complicado. pocas letras, pero sin embargo, ¿de qué origen es tu Es apellido? de origen griego. Griego. Ah, amigo. O sea, venís de la línea de Platón, Aristóteles, Sócrates. Bueno, Sí, así que estamos hablando con una enorme personalidad en ese sentido. Bueno, escúchame, queríamos hablar contigo hoy un poquito de qué está pasando. Hemos hablado no hace tanto tiempo, pero como la Argentina vive convulsionada, las noticias se desactualizan completamente. Hay una cierta desesperación por mucha gente que ha tomado el crédito UVA y nos interesaría saber cómo está, qué es lo que está ocurriendo en este momento respecto del mismo. bueno, en líneas generales te diría que no pasó nada a fondo en el sentido de que el modelo de indexación sigue vigente Ajá. en sus fundamentos, ¿no? Básicamente, para la gente que no está muy al tanto, el modelo que planteó el gobierno era de una indexación del capital basada en la evolución de precios. Entonces, ante la creciente inflación, esta indexación ha sido muy brutal y ha hecho que las cuotas se fueran a valores muy elevados y la deuda del capital crece de una manera exorbitante. En este momento, a lo largo de todo este tiempo, en donde se ha percibido una clara caída del poder adquisitivo de la gente que ha tomado los créditos, les ha generado un problema muy, muy serio, en donde se encuentran en la disyuntiva de pagar la cuota. Muchos no tienen la opción porque tienen débitos automáticos en las cuentas bancarias en donde se les otorgó el crédito, Claro. pero dejan de cumplir con otras cuestiones, pago de tarifas, pago de impuestos, Mm. expensas, aquellos que tienen un departamento, y empiezan a erosionarse muchísimo los consumos que tienen que ver con elementos básicos como la alimentación. Entonces hay toda una problemática allí. El gobierno tomó dos medidas. La primera medida que había propuesto era un recálculo, una compensación si la evolución de los préstamos la evolución de la indexación por inflación había superado el valor del coeficiente de variación salarial por encima de un 10%, le generaba una módica compensación en cuotas siguientes, y eso quedó casi medio oculto porque era insignificante. Te hablamos de 30, 40 pesos en alguna cuota, 100 pesos en cuotas de 15.000 o 16.000 que habían subido a esos valores de 15 y pico de mil. Pero después, en el último tiempo, lo que sucede es que se decidió congelar la cuota en agosto hasta fin de año. Esto significa es un mínimo alivio, ya las cuotas están muy elevadas, tampoco se aclara qué va a suceder después, a partir de enero, Mm. con lo cual, si bien es un punto de partida como para moderar o para frenar un poco la situación que ya de por sí es muy compleja, no se vislumbra un panorama de cambio de modelo para poder modificar estos créditos, que es un poco lo que la gente del colectivo plantea, ¿no? Que son modelos inviables con estos niveles de inflación. Claro. Eh, Alexis, voy a seguir un poquito con la inflación. En agosto, la inflación mayorista fue del 11,2%, con una acumulación anual que lleva la inflación al 62,9%, es decir, en los últimos 12 meses. Sí. Eh, esta inflación mayorista de agosto, del 11,2%, ¿cómo sentís que va a repercutir en los próximos días? Mira, está claro que vos tenés un diferencial importante. Vos mencionaste muy bien la mayorista versus la minorista. La minorista está en los últimos 12 meses 54,5%. Ujú. O sea que hay una porción de esa inflación que se percibe en lo mayorista que no pudo ser volcada en su totalidad, por obvias razones, ¿no? Sí, claro, falta de No hay ventas. manera de trasladar a precios el total de la inflación. Entonces, eso es una inflación latente que está pendiente de despegar el salto hacia el precio que pagamos en los comercios, que es en definitiva la inflación que ve el consumidor. Pero a su vez, vos tenés una problemática que se acrecienta. O sea, vos tenés 4% de inflación en agosto y ya para la inflación proyectada del mes que viene están hablando de un piso de un 6%. Ujú. Lo que estaría dando
como muy optimista, más o menos lo que están hablando, un 55% aproximadamente hacia fin de año. Esto plantea un serio problema a toda la economía, a todos los actores y fundamentalmente a los sectores de menores ingresos, porque claramente que hay datos muy concluyentes en cómo se ha perdido poder adquisitivo en los ingresos, los salarios, las jubilaciones, etcétera, y es muy difícil que se pueda recuperar en corto plazo. Entonces este panorama realmente es muy, muy preocupante e incide, como decíamos, en los sectores de más bajos ingresos, y por eso es que se hace tan importante todo tipo de paliativos que se puedan hacer en materia alimentaria, porque hay una crisis muy fuerte en materia alimentaria para los sectores que cada vez son más la cantidad de personas que entran en el nivel de pobreza, por debajo del nivel de pobreza. Así que la verdad es medio complicado. Escúchame, quiere decir que nosotros tenemos una inflación como contenida en los créditos UVA, otra inflación en potencia que tiene que ver con la imposibilidad de trasladar a precios por el subconsumo en el que estamos. Pero además tenemos otros temas que se van atrasando, como por ejemplo los combustibles o aumentos en el gas, en las tarifas, que se están postergando para que le caigan al próximo gobierno. ¿Cómo estás viendo que van a manejar esta herencia, ya no en el mediano plazo, sino en el cortísimo plazo? Porque en algo más de un mes tenemos la elección general, que yo creo que va a resolver quién es el presidente, y el 28 ya va a haber una demanda para que el presidente electo tome las riendas de esta situación. Con toda esta inflación en potencia, ¿cómo estás viendo que la pueden administrar? Bueno, ahí vos diste en el clavo con varias cosas. Hay muchas trampas dispersas en el sendero, ¿no? Que tienen que ver con postergaciones de aumentos que, de acuerdo a la filosofía económica de este gobierno, deben suceder. Por ejemplo, las tarifas. Las tarifas fueron frenados los aumentos hacia fin de año, se hizo un truco de diferir una parte del aumento del gas para que impacte, no se note tanto, pero impacte hacia fin de año. Los combustibles con todo el reclamo de las petroleras, y sabemos que el candidato también a presidente, Alberto Fernández, está poniendo mucho foco en lo que es Vaca Muerta, con lo cual también tiene un sendero muy complejo de negociación con las petroleras que quieren mantener la dolarización de y los precios internacionales contra el tema del mercado interno. Tiene un panorama muy, muy complejo. Yo creo que va a ser difícil inclusive esta transición, porque una vez que si se da el resultado, que la mayoría descuenta de que se repetiría el resultado de las PASO o se incrementaría, evidentemente va a tener todos los focos encima. Es difícil definir, tomar decisiones políticas cuando no tenés el comando real, más allá de que tenga el poder, claro, porque es muy complejo. El desgaste que podés generar sin haber asumido y no teniendo la responsabilidad real de la ejecución es muy complicado. Creo que deberían enfocarse mancomunadamente, el que gane con el actual gobierno, y de ser posible sumar al tercero en discordia, que sería La Baña, tratar de consensuar algunas cuestiones elementales. Una, en respecto a lo que tiene que ver con ingresos, inflación y precios, es rescatar la idea del acuerdo social y productivo, o sea, sentar al Estado, a los empresarios y a los trabajadores para tratar de consensuar políticas de precios, salarios, tarifas e impuestos. Cada uno pone su parte sobre la mesa y tratar de elaborar una estrategia para poder controlar y recuperar un poco el poder adquisitivo sin desbandarse en cuestiones que sean voluntaristas y no sean practicables. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que dar una gran certidumbre de cierta coherencia a las medidas que puedan anunciarse, y si de ser posible tienen que ver con la negociación en el frente de deuda, el frente externo, el frente con los organismos internacionales de crédito y todo este reperfilamiento del que se está hablando, para tratar de ofrecer propuestas coherentes, consensuadas y más o menos acompañadas por quien resulte electo, ya en ese momento con poder real, no el poder de las PASO, va a poder generar algo más de confianza que pudiera descomprimir las presiones que hay, por ejemplo, sobre el tipo de cambio. Y es difícil, tiene un margen de maniobra muy estrecho, porque realmente no sabemos a dónde termina el tsunami que arrancó.
este gobierno a lo largo del tiempo, que fue cíclicamente levantando, zafando, y la última fue muy fuerte. La verdad que no se sabe. Te quiero preguntar sobre la base de esto que vos decís que no se sabe, pero de todas maneras podemos, emitir alguna presunción, ¿verdad? Sí. Aunque efectivamente nadie conoce el futuro y esto felizmente es una ley universal. Pero sí, hoy se iban a pagar 25.000 millones de pesos de un bono que Sí. es... El BOPOMO. efectivamente. El bono de política monetaria. Efectivamente, que está enganchado con, digamos, la tasa de interés de las LELIQ. Exacto. Ahora, se paga eso y había en general la gente no sabe lo que es el dólar contado con liqui, pero Sí. bueno, podríamos explicarlo, pero digámoslo para no meternos en esos andariveles que podrían hacer muy complejo para quien nos escucha, que hay otro dólar que podría elevar su precio y que elevando su precio podría generar una suerte de estabilización en el precio que conocemos todos los días, que en este momento está en 59 pesos. ¿Cómo ves esta operación y este dólar, que efectivamente a veces es la expresión del espanto o del miedo de sectores del mercado que se marchan hacia el dólar con liqui? Acá, bueno, para explicarlo simple, que la gente lo entienda, hoy había una gran incertidumbre por este vencimiento y había otro vencimiento más chiquito de un cupón de Bonar 20, en total eran creo que unos 26.000 millones de pesos que vencían hoy. El temor es si de alguna manera se quedan en el sistema en pesos, que sería lo deseable para el gobierno, que por ejemplo pudieran quedar en plazo fijo, era una posibilidad. Y la otra, que como vos bien explicaste, la dolarización hoy de esos fondos que están en pesos, una parte muy importante la tiene un fondo del extranjero de este vencimiento actual, que para poder dolarizarlo no puede ir a comprar hoy los dólares como hacía antes. Entonces Claro. se recurre a lo que es el famoso contado con liqui, que es a través de la compra de un título o de un bono, para ponerlo, de acciones en el mercado local, las puedan vender en el exterior y hacerse de dólares fuera del país. Este es para que lo entienda también la gente. El dólar comprado, entre comillas, de esa manera tiene un valor mucho más elevado que el dólar que vemos nosotros, el minorista que estamos mirando normalmente. Claro. Ayer el contado con liqui, el último dato que yo tenía, estaba en 68 y pico, contra 59 y pico que estaba el dólar minorista que compra, que ve la gente. Ahora, eso significa que si hacen esa operatoria, tenés dos cuestiones para tener en cuenta, o tres, que son importantes. La primera es que estarían hablando de una gran desconfianza porque estarían asumiendo ese diferencial de cambio tan importante, porque asumen un costo cambiario mucho más alto, entonces, porque quiere decir que el miedo que tienen es mayor que esa diferencia. En segundo lugar, no pega directo en el tema reservas, porque son dólares que ya existen en el exterior. En el modo inmediato no son los dólares que salen de nuestras reservas, como cuando alguien retira un depósito en dólares del sistema bancario. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, no afecta de modo directo. Lo que sí puede ir afectando es que cuando hay diferenciales importantes en el dólar, ya sea el paralelo, el dólar MEP, que es otra operatoria que se hace localmente con algún título también, o el dólar contado con liquis, las brechas se hacen muy grandes, eventualmente generan una presión para que el tipo de cambio oficial empiece a subir. Y por eso es que las brechas preocupan cuando las brechas se hacen muy grandes entre uno y otro. Correcto. Y yo te haría la última pregunta porque ya estoy abusando de tu tiempo también. Escúchame, hay Aldo Abraham, por ejemplo, Sí. Que lógicamente estamos hablando de la Fundación Libertad y Progreso, Sí, estamos sí, hablando lo de conozco. sectores muy del pensamiento neoliberal. Exacto. Y también tipos que aparecen mucho en televisión con su peluquín, que es Javier Milei, Sí. están hablando del riesgo de hiperinflación. Nosotros también hablamos con Walter Graciano, que él opina que mientras haya una reserva en dólares,
importante en el Banco Central, no hay riesgo, pero en la medida que se evapora esa reserva, el riesgo de la hiperinflación se acrecienta. ¿Cómo estás viendo vos el riesgo que efectivamente sería un drama porque no solo quiebra el sistema de precios, licúa los salarios, licúa los ahorros? ¿Cómo estás viendo vos esa posibilidad? Bueno, lo que vos decís es cierto, empieza al revés, por el final, o sea, el evento de una hiperinflación es dramático y catastrófico, destroza absolutamente todas las relaciones de todo tipo, comerciales, las relaciones entre los precios y los ingresos, y se transforma en un descontrol muy difícil de acomodar y con un daño muy fuerte. El riesgo, como comparto el panorama que plantea Graciano, en tanto y en cuanto haya reservas suficientes, digamos, se puede llegar a frenar la posibilidad de una hiperinflación, que en nuestro caso normalmente va asociada a un descalabro en el tipo de cambio que no tiene freno ante la falta de dólares para poder responder a una demanda cada vez más insaciable, empieza a subir el precio y eso empieza a repercutir en toda la economía. O sea, lo que vivimos en las últimas corridas multiplicado con una velocidad mucho mayor. Y eso, para que se dé, tiene que haber una escasez tremenda de reservas. Tenemos a favor, y a diferencia de otras épocas, una reserva relacionada a los depósitos en dólares muy bien calzada, porque en su momento mantiene una relación de 50% de encaje en el Banco Central contra los depósitos, y lo que está fuera de ese encaje es lo que está prestado a bastante corto plazo en empresas exportadoras que reciben ingresos en dólares, con lo cual es algo bastante manejable. Creo que en ese sentido no es algo muy factible que suceda por el momento, de acuerdo a lo que uno va observando. Y con respecto a esto, estos operadores que vos hiciste mención, tienen un sesgo muy claro de querer destruir la moneda propia. Ellos proponen como salida uno más alocado, te diría propio de un stand-up complejo como Milei, que tiene la idea de bombardear, ponerle una bomba al Banco Central y que cada uno elija la moneda que quiera, unas cosas muy disparatadas, pero que en versiones más serias lo que plantean es que nos dolaricemos, renunciemos a nuestra soberanía monetaria, porque somos tan tontos y tan idiotas de no poder manejar nuestra economía por nuestros propios medios, con una moneda propia. Tenemos que someternos a que alguien haga el señoreaje de nuestra moneda con el dólar, por ejemplo. Pero acá hay algo que es fundamental. En la nota que yo he compartido, que escribí para el domingo pasado, hablamos del problema central. Nosotros tenemos un problema. ¿Por qué suceden cuestiones así con el dólar? Por dos razones básicas. La primera, porque el historial de tantos años de inflación han hecho del dólar un refugio contra esa inflación. Y en segundo lugar, porque nuestra economía padece lo que es la restricción externa. Nosotros no somos capaces, con nuestro modelo económico, de generar los dólares suficientes que necesitamos habitualmente. Entonces terminamos siempre cayendo en un déficit de esa cantidad de dólares necesario, y tiene que ver con términos de intercambio de una economía primarizada contra el otro mundo que tiene un desarrollo tecnológico, un mayor valor agregado. Entonces en el intercambio siempre perdemos, para ponerlo de manera sencilla. Entonces creo que lo que hay que trabajar es en el cambio de modelo estructural, que no se ha podido hacer a lo largo de los últimos 50 años por lo menos, para que esa cuestión se pueda modificar. Y ahí estaríamos en condiciones de poder ofrecer una alternativa mejor. Bien. Bueno, ya no te voy a preguntar por los 5.400 millones de dólares del Fondo Monetario, porque nos hemos excedido en el tiempo, pero te agradezco muchísimo esta participación aquí en La Brújula, Alexis. No, por favor, Mario, un gusto, y en la medida que podamos, siempre para colaborar. Dale, bárbaro. Bueno, ha sido un placer, y bueno, hemos hablado con el economista, amigo socialista, muy buen analista económico, Alexis Dritsos.